Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a revisar en la Biblia, en la palabra de Dios, estas cosas, estos temas que nos preocupan, y vamos a mirarlos también un poco en el devenir de la historia. Pero quisiera primero comenzar con este pasaje que creo que es muy esclarecedor. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, los primeros 4 versículos. El Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y atención al versículo 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si le toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a releer estos 2 versículos porque creo que son muy importantes para lo que queremos entender esta noche. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta noche. Creo que de todos los temas que nos inquietan, tal vez el que más nos golpea es este de las novedades en torno a la sexualidad que se están abriendo desde finales del siglo XX y en este comienzo del siglo XXI, y forma parte de la característica de este siglo que estamos transitando. Y tienen que inquietarnos este tema porque por la forma en que se está enfocando y por las consecuencias que el tema de la sexualidad tiene en lo personal y en lo social. No estamos tratando un tema superficial. Las medidas que se toman con respecto a la sexualidad y los cambios que se producen en la sexualidad repercuten en la vida personal, en la vida familiar y repercuten también en la vida social. Para eso tendríamos que entender primero lo que significó el cambio que los primeros cristianos hicieron a la sexualidad antigua. Hay testimonios en la literatura griega, muchísimos testimonios en la literatura griega, de que la homosexualidad era entre los griegos moneda corriente. El culto a Dionisio, el Baco de los romanos, terminaba en lo que nosotros designamos hoy como bacanales, es decir, orgías de exceso sexual. Los hombres mayores eran atendidos por efebos. Sócrates, el filósofo griego, practicaba la homosexualidad y sabemos quién era el efebo que estaba al lado de él, Alcibíades. Y esto aparece en los diálogos platónicos, que él era homosexual y que practicaba la homosexualidad. Platón habla del amor homosexual y dice que es un amor superior, pero a veces es ambivalente, a veces lo aprueba y a veces lo desaprueba. No está muy seguro de cómo es este asunto de la homosexualidad. En el banquete, él dice, para el joven no hay felicidad mayor que un hombre valiente que le quiera, y para el hombre no hay felicidad mayor que un efebo valiente de quien esté enamorado. Y estamos hablando como efebos de jovencitos que no tenían más que 16 o 17 años y que acompañaban a los grandes generales griegos en la batalla y que practicaban con ellos el sexo en los momentos libres que les dejaba la lucha. Si usted mira las ánforas griegas con sus dibujos, va a encontrar que los generales están parados al lado de su carro y detrás hay un jovencito desnudo. Es el efebo. Aristóteles consideraba que los efebos eran necesarios, porque decía, con los efebos estos, con esta relación homosexual,
se evita la explosión demográfica. Es decir, no va a crecer la humanidad mientras que practique esto. Y todos sabemos que en la isla de Lesbos, Safo, la poetisa griega, hablaba de la homosexualidad femenina que se practicaba en esa isla, y de ahí viene el término lesbiana de la isla de Lesbos, que es de donde se origina literariamente todo esto. Si tuviéramos que resumir esto, lo tendríamos que resumir en las palabras de Luciano, que en los diálogos de tendencia cínica dice: el amor puro por los jóvenes está reservado a los filósofos, pero para el hombre común, tanto las mujeres como los varones sirven para el placer. Es decir, que los intelectuales sentían que el amor homosexual era un amor superior. Y los hombres comunes practicaban lo que hoy se llama bisexualidad. Pero los intelectuales consideraban que esto era bajo, que esto pertenecía a la ignorancia, que la esencia o la quinta esencia de la sexualidad era la sexualidad homosexual. ¿Cuál era el origen del problema para los griegos? Detrás de este culto a la homosexualidad y de este culto también a la sexualidad en cualquiera de sus formas, había una filosofía. Ellos disociaban el cuerpo del alma. Ellos creían que el alma era una cosa, era la persona, era pura, pero que con el cuerpo se podía hacer cualquier cosa porque eso no afectaba a la persona. Entonces, un filósofo griego podía ser muy inteligente y filosofar y tener fama, pero con el cuerpo podía hacer lo que quisiera, porque no veían una relación directa entre cuerpo y alma. Entendían al ser como un ser inmaterial únicamente. El ser era la parte inmaterial. La parte material, el cuerpo no formaba para ellos parte del ser. Y fueron los cristianos los que en plena decadencia de Grecia y en plena decadencia de Roma, comenzaron a sanear la cultura occidental mostrando ¿qué? Mostrando que hay una relación íntima entre cuerpo y alma y espíritu y que el ser es la intersección de esas tres cosas. Que no se puede disociar el alma del cuerpo y no se puede hacer con el cuerpo lo que uno quiere y mientras tanto mantener la pureza de alma. El pensamiento griego era que uno podía tener pureza de alma, pero con el cuerpo hacer lo que quiera. Pero cuando usted lee con atención las cartas apostólicas que tratan este tema, apuntan siempre a que veamos al hombre como una unidad, sin parcialidades. Voy a leer 2 versículos de la Biblia en versión popular para que sea más claro. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, dicen: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Fíjense cómo subraya él: su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Él está atacando un principio griego que era muy común en Corinto, creer que el cuerpo no tenía nada que ver con el alma y el espíritu. Y esto había traído en los cristianos, había traído el ejercicio de la prostitución y de las desviaciones sexuales también. Y Pablo escribe esta carta diciéndoles: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en sus cuerpos. Fíjense el énfasis que él pone en el cuerpo. ¿Por qué? Porque está atacando la mente disociada. Esa disociación que había llevado también a los cristianos en Corinto a desviarse y a caer en la inmoralidad. Y el apóstol sabe, por el Espíritu Santo, de que únicamente puede volverse a la normalidad si ellos entienden cuál es el valor y la función del cuerpo. Y subraya esto. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol dice que el Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que él podía haber escrito, por ejemplo, y les conserve todo su ser, sin defecto alguno, por la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero él intercala la palabra cuerpo, alma, espíritu para subrayar que cuando él está hablando de la persona humana y está hablando del ser, no está hablando por un lado del alma y por el otro lado del cuerpo, sino está diciendo es una unidad y la santidad no solamente tiene que alcanzar al alma, sino que tiene que alcanzar también al cuerpo. Están uniendo esto. Tenían que subrayar permanentemente al principio para destruir el concepto griego, tenían que subrayar siempre que el ser era cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo que me relaciona con el mundo tangible, el alma que me relaciona en el afecto con el prójimo y el espíritu que me relaciona con Dios. Y el ser no era solamente la parte inmaterial, era la unidad, eran estas tres cosas juntas. ¿Por qué pensaban esto los cristianos? Bueno, porque Dios creó el sexo. Porque cuando en Génesis dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, en una traducción tal vez más correcta, macho y hembra los creó, para señalar que creó dos sexos, que lo humano tiene dos sexos. Está diciendo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicad, etc., y señoread sobre los peces y sobre todas las cosas, y señaló Dios que esto era bueno. Lo que quiere decir que la sexualidad es buena, y esto se subrayó en el principio, y esto lo subrayaban también, lo subraya el apóstol Pablo, aquí en la carta 1 Timoteo, cuando dice que todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse. Lo que pasa es que hay que utilizarlo dentro de las normas naturales y morales que Dios estableció. Con este pensamiento cristiano, el mundo dio un giro tremendo. Mientras que los griegos y los romanos, en todas sus esculturas, por ejemplo, exaltaban las formas del cuerpo, los cristianos comienzan a producir en las catacumbas un arte mucho más recatado, donde no se destaca el cuerpo del hombre, sino la actitud espiritual. Y aparece entonces un cuerpo muy simple, muy elemental, sin los músculos y sin las formas exuberantes que tenían los griegos y los romanos, pero aparece orando. Lo que quiere decir que lo más importante era que ese cuerpo servía como vehículo para la relación con Dios. Y ellos comenzaron a producir un choque entre culturas. Es decir, estaba la cultura grecorromana que seguía pensando lo mismo, pero aparecía la cultura cristiana debajo que veía al hombre en una forma diferente. Los cristianos no desechaban de ninguna manera el sexo, pero destacaban el gobierno espiritual de la persona y por eso destacaban las actitudes espirituales. Chesterton, cuando analiza lo que pasó después, dice, la Edad Media, a veces tan vilipendiada injustamente como edad oscura, etc., dice, sin embargo, fue la forma de poner al mundo en cuarentena. Es decir, estaba tan infectado el mundo de inmoralidad que la Edad Media los puso en cuarentena. Porque había que renovar todas las cosas, porque había que cambiar todas las cosas. ¿Por qué? Porque cada cosa que uno mencionaba tenía para el griego y para el romano un doble sentido. Si usted decía, salgamos a pasear al jardín, por ejemplo, salgamos a pasear al jardín, eso tenía una connotación sexual. Y todas las palabras empezaban a tener un doble sentido. Ahora, ¿cómo se cambia una sociedad como esta? Hay que ponerla en cuarentena, porque está infectada. Y realmente la sociedad en la Edad Media fue puesta en cuarentena y fue sanada, porque tenemos que decir que el sexo comenzó a vivirse dentro de la normalidad. Siempre, en todas las sociedades, hubo marginalidad, pero no era la generalidad. No era tampoco la prédica que se hacía. La enseñanza era una enseñanza muy clara en cuanto al respeto que el hombre tiene que tener por su propia sexualidad como parte de su ser. Ahora, ¿cómo entramos al siglo XX? Al siglo XX entramos no muy sanamente con respecto a la sexualidad. La reina Victoria, Inglaterra, recordemos, en el siglo XIX era una superpotencia,
La reina Victoria reinó durante 64 años, desde el año 1837 hasta el año 1901, y marcó una época que nosotros llamamos época victoriana. La época victoriana se caracterizó por grandes represiones en lo sexual y se caracterizó también por enseñar que el cuerpo era pecaminoso. El cuerpo en sí era pecaminoso. Si una mujer subiendo una escalera mostraba el tobillo simplemente, eso era un desborde de erotismo que no lo podían aguantar. Y hasta llegaban a poner sillas en las sillas, a cubrirle las patas a las sillas, porque entendían que era obsceno mirar las patas de las sillas. Es decir, que llegamos allí a una mojigatería tremenda. La mujer iba toda tapada, no podía mostrar absolutamente nada, pero eso encerraba también una tremenda hipocresía, porque en ese momento estábamos en la sociedad industrial y todas las virtudes pertenecían a la clase alta, mientras que en los callejones de Londres crecía la pobreza y la prostitución. Y esa prostitución que crecía en los callejones de Londres era usada por esa gente que predicaba moral, pero que a la noche iba a los callejones. Y llegó el momento de una doble moral, aquella famosa frase, vicios privados, virtudes públicas, ¿no? El hombre públicamente era un virtuoso, pero privadamente era un vicioso. Prácticamente, durante esta época, las familias que emigraban desde el campo hasta la ciudad se desintegraban, las familias pobres. ¿Por qué? Porque el dinero que podía ganar un hombre en una semana no alcanzaba el 50% que necesitaba para comer. Por lo tanto, sus hijos salían a practicar la mendicidad y su esposa a practicar la prostitución. Y la prostitución era una forma en que se completaba el presupuesto familiar. En este contexto hay que entender a dos pensadores, con los que yo no comparto nada, pero hay que entenderlo dentro del contexto. Dentro de este contexto hay que entenderlo a Marx, cuando él ataca a la familia, porque dice, finalmente la familia la pueden tener solamente los que tienen dinero. A los otros se les deshace la familia. Y hay que entenderlo a Freud, que dice que el problema central es la sexualidad reprimida, porque él está pensando con el pensamiento victoriano. Pertenece su pensamiento a la respuesta a esa época. Por supuesto que entonces entró también un concepto equivocado del sexo como tabú. Nadie podía hablar libremente de eso y no existía ningún tipo de educación sexual. Yo no nací en la época victoriana, nací mucho después. Pero vi el coletazo de la época victoriana, aunque no tengo tantos años, pero hace 50 años atrás yo recuerdo que organicé una reunión de educación sexual dentro de la iglesia para jóvenes y adolescentes y que vinieron algunos padres a decirme cómo me atrevía yo a hacer eso, cómo me atrevía a hablar de sexo dentro de la iglesia. Y yo le dije, bueno, pero ¿dónde van a aprender? Ustedes no hablan dentro de su casa y la iglesia no habla, ¿dónde va a aprender su hijo algo acerca de sexualidad? Y me contestaron, lo aprende en la calle. Es decir, fíjense usted, la calle era mejor escuela que la que podía dar una iglesia. Era mejor escuela para esa persona. Y entonces le dije, bueno, en la calle, ¿y su hija cómo lo aprende? Bueno, el marido le va a enseñar. Ahora, esa mentalidad es la mentalidad victoriana que permeó en gran parte del siglo XX. Llegó a avanzar muchísimo en el siglo XX. Era una moral también dividida. No era la misma moral para el hombre que para la mujer. Era una moral bien dividida. Y formó una generación enferma que enfermó nuevamente a la sexualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento pendular de un extremo al otro. El fondo fue la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, pero apareció el movimiento hippie y una de las cosas que pregonaba el movimiento hippie era justamente la liberación sexual. Y el hecho de que simultáneamente al movimiento hippie se comenzó a difundir la píldora anticonceptiva
motivó que hubiera una explosión sexual en nuestra sociedad. Lo que en el pasado fue un tabú, mire, estamos hablando de 50 años atrás, era un tabú, llega al presente como nos señalaba la canción que acabamos de escuchar. Es decir, a la explosión sexual, donde parece que el sexo es todo. En aquel momento el sexo era algo oculto, totalmente oculto, y estoy hablando del sexo con normalidad, no hablemos de homosexualidad ni de transvestismo, que ni se nombraba ni se conocía. Estamos hablando del sexo con normalidad, estaba oculto. Pero ¿qué pasa? Que hoy nosotros tenemos al sexo como una atracción mágica. El noticiero nos trae un reportaje gay. El humor hace un chiste escatológico, sexual. La telenovela presenta una relación equívoca. En el programa femenino aparece una experta en sexualidad, porque hoy hay expertos en sexualidad por todos lados. En los programas infantiles no aparece el sexo, pero colocan una señorita para que dirija el programa infantil, una animadora erótica para que vea el programa el chico, pero también el padre. Quise juntar las dos cosas, es decir, el sexo está digitando todas las cosas. Quiere decir que sigue siendo un tabú. Tabú es algo cuando no se puede nombrar ni se puede tocar, pero tabú también es algo cuando se nombra con tanta insistencia que uno dice, como dijo un autor argentino, escribió un libro que se llama Ufa con el sexo. Ufa quiere decir basta, basta con el sexo. Como diciendo, ya me hartaron con esto. Está en todas partes. Estamos empachados. Hemos llegado a eso en este momento. Lo que quiere decir que no se tomaba con naturalidad antes y no se toma con naturalidad ahora. Antes por defecto y ahora por exceso. ¿Cuáles son los problemas de una sexualidad desatada? Que tenemos una cantidad de embarazos no previstos, sobre todo en este momento va bajando la edad hasta llegar a los adolescentes. Maternidades adolescentes están a la orden del día. Tenemos abortos clandestinos o legalizados en una proporción descomunal. Nuestro país, Argentina, tiene 40 millones de habitantes. Hay 500.000 abortos anuales. 500.000. Es un pueblo, 500.000. Y es un pueblo de los grandes. Si tomamos cierto parámetro, son los habitantes de toda una ciudad. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Divorcios, como decíamos ayer, suicidios, resurgimientos de enfermedades venéreas que estaban ya controladas, crímenes sexuales permanentemente, SIDA, es decir, tenemos una explosión también de consecuencias. Hemos tenido una explosión de liberación sexual, pero también tenemos una explosión de consecuencias. ¿Por qué hay tanto problema con el sexo? Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos. Es que el aparato reproductor humano tiene características especiales. No es lo mismo que el aparato digestivo. No hay, por ejemplo, un libro de ética sobre la ética digestiva. No hay un libro de ética sobre la ética cardiovascular. Ni hay un libro de ética sobre la ética respiratoria. Pero hay un libro de ética sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque no lo podemos tomar solamente biológicamente. El sexo es una parte integradora de la persona. Convergen en el sexo la parte física, todos lo sabemos, pero también la parte emocional está comprometida en la sexualidad. También la parte espiritual tiene que ver con la sexualidad. También la parte ética tiene que ver con la sexualidad. También la parte social, la relación con el otro, tiene que ver con la sexualidad. Quiere decir que hablamos de sexualidad, pero estamos hablando no solamente de físico, estamos hablando de emociones, estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de la ética, estamos hablando de las relaciones interpersonales. La sexualidad entonces es totalmente diferente. No la podemos reducir como la quieren reducir hoy a la genitalidad únicamente.
Porque no es lo mismo practicar la sexualidad que tener una digestión. Es decir, es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser especial. El ser humano es un ser especial. En primer lugar, porque el ser humano tiene conciencia moral. Es decir, diferenciamos entre bien y mal. Lo diferenciamos. En segundo lugar, porque tenemos capacidad intelectual. Es decir, pensamos, razonamos, reflexionamos. En tercer lugar, porque tenemos vida afectiva, porque amamos. Y porque además tenemos la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Somos responsables. Y como somos responsables, somos seres sexuados. Dios nos hizo seres sexuados. Pero no tenemos instinto sexual. ¿Por qué? El instinto es fatal. Es fatal. Usted no puede culpar a un animal porque en su instinto mate a otro. Es su instinto. Es su instinto. En el hombre, sin embargo, puede dominar la sexualidad, puede gobernarla, puede sublimarla. Lo que tenemos es impulso sexual y hay una gran diferencia entre instinto e impulso. Diferencia que hoy no está haciendo la sociedad. Que una cosa es un instinto. El instinto me lleva fatalmente a hacer algo y no soy responsable. En el hombre es un impulso. Ese impulso puede controlarse porque el hombre es un ser racional. Lo que quiere decir que sí, es verdad que hay una atracción instintiva, pero no es fatal. Podemos manejar nuestra sexualidad, podemos manejar nuestro cuerpo. Y ese impulso sexual no está aislado. El hombre tiene necesidades espirituales, emocionales y físicas y todo está integrado. Y esto es lo que no se tiene en cuenta en el día de hoy, donde se mira la sexualidad únicamente como un asunto biológico. Un asunto biológico, es simplemente un asunto físico. Y no es un asunto físico solamente, es un asunto emocional, es un asunto espiritual, es un asunto ético. Y hoy nos estamos desviando por el camino de creer que no tiene relación ni con la moral, ni con lo emocional, ni con lo ético. Y se lo plantea simplemente para que lo practiquemos como se nos antoja. Y entonces aparecen algunas propuestas críticas. Yo esta noche, por amor al tiempo, voy a hablar solamente de dos. Hay varias más que me hubiera gustado tratar, pero eso si hubiéramos hecho toda una serie sobre sexualidad. Pero voy a hablar de dos propuestas críticas. La primera es la propuesta de la educación sexual. Bueno, eduquemos en la sexualidad. La propuesta parte casi siempre del Estado, que está viendo lo que está pasando, y que entonces instala programas de fisiología del sexo, profilaxis del sexo. Y entonces hay que enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, hay que enseñarle a manejar su sexualidad, cómo evitar enfermedades, cómo evitar embarazos, cómo manejar sanamente la sexualidad. Hace 25 años en Inglaterra decidieron poner en marcha un programa de educación sexual, creyendo que iban a disminuir los embarazos adolescentes, que empezaban a surgir con mucha fuerza, y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Quiere decir que empezaron a enseñar en las escuelas cómo tenía que funcionar el sexo biológicamente para evitar enfermedades y para evitar el embarazo. Eso hace 25 años. Cuando midieron los resultados, tenían 90.000 embarazos no deseados anuales entre adolescentes, menores de 19 años, y más de 7.700 embarazos en menores de 16 años. Entendieron, con la sabiduría que tienen los ingleses para medir las estadísticas, que el plan había fracasado. Y que el plan había fracasado por una causa, porque ofrecían mucha información, pero no ofrecían formación. Entonces, si informamos y no formamos, la información no soluciona el problema. Y entonces dijeron, no se puede educar dejando a un lado los valores. Hay que educar con valores. Porque si no, toda la formación que hacemos no soluciona ningún problema. Quiere decir que acertaron. Ahora, el asunto del sexo es un asunto que está relacionado con la vida moral, con la vida ética, con la vida espiritual y con los valores. Y no se puede educar sin valores. Y en este momento están impulsando una campaña pro castidad. Es decir, una campaña donde rescatemos los valores.
se dieron cuenta que el asunto de otra forma no caminaba. ¿Y quién puede educar en valores? La familia. Por lo tanto, es la familia la que tiene que dar la educación sexual. Yo estoy propuse en mi país varias veces, que en vez de dar educación sexual a los jóvenes, se diera educación sexual a los padres. ¿Para qué? Para que después el padre formara a sus hijos en el hogar de acuerdo a los principios éticos y espirituales que tiene la familia. Y entonces no se iba a educar únicamente explicando cómo biológicamente funciona el sexo y cómo evitar el embarazo y las enfermedades, sino que se le iba a dar valores, porque los valores se dan en la familia. El segundo tema que quería mencionar es el problema del género, que ahora está muy de moda, el problema del género. ¿Qué es el problema del género? Alguien explicó el asunto así. La dotación genética no es determinante para la construcción de la identidad sexual. Es decir, vamos a ponerlo en términos muy de la calle, muy cotidianos, que usted haya nacido hombre o mujer, ¿no es cierto? No es determinante para su sexualidad. Alguien dice, desarrollado biológicamente como mujer, puede sentirse y conducirse como un hombre y viceversa. Esta discordancia indica que al sexo biológico se le sobrecarga una construcción social e histórica que se define como género. Quiere decir que usted puede nacer biológicamente como hombre, pero que de repente su género puede ser mujer, porque usted lo eligió. Por eso no se habla de sexo, sino que se habla de género. Porque el género es lo que la persona elige. Sobre la construcción biológica, es decir, el sexo que recibimos biológicamente, usted puede elegir otra cosa y lo que elige es el género, cuestión de género. Lo que quiere decir que nos estamos alejando de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la biología determina el sexo y ser hombre y ser mujer es verdad, es una construcción cultural. Pero resulta que los padres subordinaban la formación cultural del hombre y de la mujer al sexo que traía. Es decir, se respetaba la naturaleza. ¿Qué nació en la familia? ¿Un varón? Sí, comprarle una pelota. ¿Qué nació? ¿Una nena? Regalarle una muñeca. A nadie se le ocurría, nació una nena, regalarle una pelota. Y a nadie se le ocurría, nació un varón, regalarle una muñeca. ¿Por qué? Porque estaban construyendo la identidad sexual. Y la familia construía la identidad sexual y desarrollaba eso que había venido marcado en la persona. Pero no que había venido marcado genitalmente. Porque no somos hombre o mujer simplemente por lo genital. Cualquier célula de nuestro cuerpo está denunciando si es de hombre o si es de mujer. La marca del sexo está en todo nuestro ser y en cada una de nuestras células, en la carga genética que tenemos. Simplemente la genitalidad lo único que hace es mostrar. Pero después somos hombre o somos mujer en todo nuestro ser. La ausencia de familia que marque pautas serias y eduque produce muchas veces las desviaciones que nosotros conocemos. Hay algunas causas para la homosexualidad. No se llega a la homosexualidad porque sí. Hay algunas causas. En el caso de una familia disfuncional, con un padre dominante que humilla a su esposa delante de sus hijos, puede deformar el concepto de sexualidad en el joven. Un niño que es abusado sexualmente, se le distorsiona su sexualidad. Un niño que es expuesto a pornografía en edad temprana, se le distorsiona la sexualidad. ¿Y esto qué produce? Esto produce una tendencia, un impulso. Pero hay que entender muy bien, inclinación no significa compulsión. Que alguien tenga una inclinación determinada no significa que esto sea obligatorio. Hay gente que tiene inclinación hacia la violencia, pero no le está pegando a todos los que se encuentran en su camino, ni le está pegando a su esposa. Hay muchos violentos que se contienen, dominan, gobiernan.
Después hay una elección de vida. Y frente a la inclinación hay quien resiste y dice, no, tengo que encauzarme hacia este lado, y hay quien dice, no, me lanzo a esto. Y en eso tienen razón los homosexuales, es una elección de vida, lo han elegido, en un momento dado lo han elegido, porque la inclinación no era compulsiva, la podían dominar, no era compulsiva. La homosexualidad es una rebelión contra la ley moral y es una rebelión contra la ley natural, no solamente contra la ley moral. Alguien me puede decir, bueno, como usted es cristiano, usted no acepta la homosexualidad porque es una rebelión contra la ley de Dios, pero yo no creo en Dios, pero acá hay una ley natural también. En este momento en mi país se acaba de aprobar la ley del matrimonio homosexual. Esa es una barbaridad. El matrimonio, por definición, es la unión de un hombre y una mujer, y vaya al diccionario de la Real Academia. En primer lugar, esto. En segundo lugar, el matrimonio, la función fundamental es procrear. Dos hombres o dos mujeres no pueden procrear. Entonces, éramos partidarios de que se le diera la unión civil, por supuesto, dos personas están juntas, quieren estar juntas, que se le den la unión civil, pero no que se la titule matrimonio, porque no es un matrimonio, porque no puede procrear. Pero además se le da la capacidad de adoptar. La formación de la persona necesita el modelo de hombre y de mujer, porque la identidad sexual se hace mirando al papá y a la mamá. ¿Qué va a pasar con la identidad sexual de los que abren los ojos a la realidad y se encuentran con dos hombres o dos mujeres? ¿Cómo van a formar su identidad sexual? Solamente la supina ignorancia de nuestros gobernantes llegó a que esta ley se aprobara. Y los que escucharon el debate dijeron, la pobreza intelectual que escuchamos no se puede reproducir. Porque esto no es un asunto que no se puede discutir, es un asunto que cae de maduro, que la homosexualidad es una rebelión contra la ley moral, pero también contra la ley natural. Estoy hablando y estoy censurando, permítame que haga este paréntesis, una conducta, no a personas. Una conducta, ¿eh? Yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con una conducta. No estoy diciendo que a los homosexuales hay que segregarlos, ni hay que matarlos, ni que hay que discriminarlos, porque no debemos ni matar ni segregar a nadie. Pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con la conducta de toda la gente. Entonces no estoy discriminando. Estoy simplemente diciendo que con esta conducta no estoy de acuerdo. Que esta conducta es censurable. De ninguna manera estoy hablando de segregar o de discriminar al homosexual, que creo que como todo ser humano merece respeto, merece comprensión y merece recibir una propuesta de fe para el cambio. Nadie piense que estoy censurando personas, estoy hablando de conductas, la conducta esta. Quiere decir que con estas dos muestras que les acabo de dar, el mundo occidental ha hecho un giro. Partimos de un mundo sin límites en lo sexual, el mundo grecorromano, dimos una vuelta y estamos nuevamente en el mundo pagano. Hoy hemos vuelto a aquel principio. ¿Por qué hemos vuelto a aquel principio? Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que quiere decir que se regía por la ley de los hombres. Después, el mundo occidental empezó a regirse por la ley de Dios y respetó la ley de Dios. Hoy volvemos al hombre como medida de todas las cosas. El hombre como un ser biológico, ignorando su dimensión emocional, su dimensión ética, su dimensión espiritual y presentando al sexo como una realidad desintegradora. Se vive con el cuerpo, pero no me comprometo ni el alma, ni el espíritu, ni la ética. Quiere decir que el sexo nos hace estallar como personas. Jesús un día le trajeron una mujer que había sido encontrada en el mismo acto adulterando. Esta mujer había transgredido la ley moral. El efecto desintegrador del sexo se había visto en su vida. Y no solamente se había visto en su vida, sino que había repercutido en la sociedad. Y la sociedad salió para exigir una reparación. Y la reparación que sentía la sociedad
que debía recibir era la muerte de esta mujer. Había que eliminarla, había que matarla. ¿Por qué? Porque había usado su sexualidad en forma desintegradora. Había desintegrado la familia, había desintegrado el hogar y había desintegrado su persona. Por lo tanto, la sociedad tenía un remedio. La matamos y se acabó el problema. ¿Cómo la iban a matar? La iban a largar descalza por una calle de esas de tierra de la antigüedad, iban a tomar de las muchas piedras que tiene en Israel y la iban a correr tirándole piedras. Alguna de las piedras y algunos de los que se acercaban, porque era como una jauría humana, la iba a golpear en la cabeza, iba a caer. Y en ese momento todos seguirían tirando piedras hasta que quedara una montaña de piedras y la mujer muerta debajo. Y esa pila de piedras iba a quedar como testimonio de que la sociedad había salvado su ética, su moral, y había echado a la mujer que se había desintegrado por el sexo. La trajeron a Jesús. Y dijeron, bueno, esta mujer fue encontrada en el mismo hecho, adulterando, según nuestra ley debe morir. Ha cometido un pecado con la sexualidad. ¿Tú qué dices? No hace falta que yo le cuente el resto de la historia. Jesús le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la piedra el primero. Comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, dejaron las piedras y se fueron. Y ahí está Jesús solo con una mujer que ha sufrido la desintegración sexual. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron todos, Señor. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Jesús tomó a la mujer con toda su carga, con todos sus pecados, con todos sus errores, con todas sus fallas, y le dio la oportunidad de volver y restituirse a una vida normal. Porque para Jesús no hay nada que sea terminal en la vida del hombre. Siempre el hombre tiene posibilidad de redimirse. Siempre el hombre tiene posibilidad de rectificar su camino. Siempre el hombre tiene oportunidad de encontrarse con Dios. Hace muchos años recibí una señora a la que conocía en la consulta pastoral. Me vino a ver, tenía un lindo matrimonio. Y me dijo, pastor, yo tengo un tremendo problema con la sexualidad. Dice, y esto está haciendo en la intimidad muy infeliz a mi matrimonio. Pero yo no puedo superar esto. Y le dije, ¿desde cuándo tienes ese problema? Y dice, yo vivía en el campo y era abusada permanentemente por mi abuelo, desde muy chica. Y desde allí hice como anticuerpos a la sexualidad. Para mí la sexualidad es una cosa sucia, es una cosa fea, es una cosa que hay que hacerla porque hay que hacerla, pero nada más. Y esto perjudica a mi matrimonio porque mi esposo es un hombre normal. Me acuerdo que tuvimos 3 entrevistas. Esa donde ella planteó el problema. La siguiente donde le dije, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Y abrimos la Biblia desde el primer capítulo de Génesis, varón y hembra los creó. Y vio Dios que era bueno. Y empezamos a hablar de la bondad del sexo. Seguimos en la tercera entrevista. La primera me contó su problema, la segunda hicimos esto, la tercera entrevista hablamos de lo que decían los apóstoles acerca de la sexualidad. Y ya no hubo cuarta entrevista. Y no hubo cuarta entrevista porque realmente Dios hizo una obra tan grande en la vida de esta mujer, pero tan grande, que su matrimonio hizo así, cambió. Hasta hoy, muchos años después,
siguen siendo miembros de nuestra iglesia. Tienen 2 hijos, uno de ellos casado, y seguramente en poco tiempo van a ser abuelos. El sexo había sido un problema, y Dios había llegado y había solucionado ese problema. Le planteo estos 2 casos porque son 2 formas de disociar distintas. El caso de Jesús es la mujer que voluntariamente rompió todo. Y el Señor la perdonó y reencauzó la vida. Y el caso de esta mujer es la mujer que fue abusada, que fue golpeada, que fue mal enseñada con respecto a esto. Y Dios entró en su vida y también la cambió. Porque Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Dios cambia nuestro corazón y nuestra vida. Si alguno recibe a Cristo es un nuevo ser. Hay un cambio total en la persona. Uno puede rectificar sus caminos, puede rectificar su vida. Puede desandar el camino andado y volverlo a andar. Puede tomar los traumas que ha tenido y sacarlos de su vida, esos golpes, y dejarlos simplemente como cicatrices del pasado. Nunca más hablamos con ella de este tema. Pero estoy seguro que si alguna vez le saco el tema, ella hablaría con toda libertad de eso que pasó allá, que fue negro, pero que quedó entre las cosas pasadas, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y Dios hace nuevas todas las cosas, vengamos de donde vengamos. Vengamos de la voluntaria desintegración del pecado, o vengamos también de una situación como esta, donde el abuso de un tercero ha producido esto. Para Dios, cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra experiencia, somos una posibilidad, somos esperanza. Y Dios tiene esperanza en nosotros. Esperanza de que recapacitemos, esperanza de que nos miremos para adentro y contemplemos nuestra condición de pecadores. Pero contemplemos también la posibilidad que Dios ve en nosotros. Que contemplemos las cargas que tenemos del pasado, que pesan, que gravitan, que estorban nuestra vida. Pero que contemplemos también la libertad que podemos tener a través del Señor. Es la hora de volver a Dios, de volver a los principios de Dios, de reencontrarnos con Él. Dios no es el Dios de los griegos que permitía todo, tampoco es el Dios de los victorianos. Tampoco es el Dios de los victorianos que prohibían todo. Dios no es el Dios de la doble moral. Dios es el Dios creador y hacedor del sexo, que es bueno y que nos dice hay que usarlo. Y hay que usarlo dentro de las normas y de las leyes de Dios, como la realidad integradora del matrimonio, como la realidad que nos une como matrimonio, como pareja. Usarlo sin riesgo y con felicidad. Usarlo donde debe ser usado, en el lugar en que Dios lo puso. Y usarlo sintiendo que Dios puede renovar nuestra vida, para que sea cual sea nuestra experiencia pasada, podamos empezar de nuevo, para gozar de la paz en el corazón, del gozo en el alma y de una sexualidad plena con la presencia de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso es importante que busquemos a Dios. Es importante que nos acerquemos a Él, que abramos esta noche el corazón. No importa cuál sea nuestra historia, no importa cuál sea nuestro pasado. Cuando uno siente cargas en su corazón, cuando uno siente angustias, cuando uno siente que todo esto no lo puede disfrutar porque hay barreras dentro de él, uno tiene que acercarse de todo corazón a Dios. Y tiene que abrir su corazón y decir, Señor, yo tengo una carga en mi corazón. Este es un tema que a mí me inquieta, pero quisiera buscar en ti la limpieza de mi vida, la limpieza de mis pensamientos, la limpieza de mi corazón, y busco un reordenamiento espiritual. Y tú haces nuevas todas las cosas. Te pido que entres, que perdones mi pecado, que limpies mi corazón de toda carga, de todas aquellas cosas que pueden estar pesando, de todos los traumas que puedo venir arrastrando. Necesito que hagas de mí una nueva persona. Y podemos venir al Señor y empezar con Él una nueva vida. ¿Estaría dispuesto a tomar una decisión de fe esta noche? ¿De acercarse a Dios? ¿De abrir su corazón a Él?
y decirle, Señor, quiero empezar una nueva vida donde pueda gozar de todas las cosas dentro de tus planes, una nueva vida donde no tenga riesgos, una nueva vida donde pueda gozar de tu presencia, abrir nuestro corazón a Él, para que Él realmente obre en nuestra vida. Nos vamos a poner de pie allí donde estamos. Vamos a inclinarnos en oración. Por favor, mientras estamos orando, escúcheme un minuto, en actitud de oración. Este es un tema muy difícil porque toca el ser más íntimo de cada uno de nosotros. Este es un tema difícil porque habla de las cosas secretas del corazón, del alma y de la vida de las personas. Y todos tenemos que respetar y hacer respetar nuestra intimidad y la intimidad del otro. Pero no podemos terminar el día de hoy sin tomar una decisión delante de Dios, sin acercarnos a Él con nuestras cargas. Si usted siente que Dios ha hablado a su vida, que su vida necesita un cambio, que usted necesita reencauzarse, porque hay traumas del pasado, porque hay cargas, porque hay golpes en la vida que lo han marcado, y porque esos golpes todavía, esas marcas todavía están en su vida, y usted quiere empezar de nuevo, este es el momento de orar al Señor. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy y tú me conoces. Soy cuerpo, alma, espíritu. Necesito amar con toda apertura y con toda franqueza. Necesito usar mi cuerpo con libertad dentro de tus leyes. Y necesito relacionarme contigo. Y necesito tener ese equilibrio interior. Ese equilibrio que a lo mejor se ha roto por un tercero que apareció por allí, por una mala experiencia, por pecados consentidos, por lo que sea. Pero hoy podemos renovar nuestra vida. Podemos traer nuestras cargas. Yo quiero llamar a todos los que han sido a lo mejor abusados, a los que han tenido malas experiencias, a que esta noche la traigan delante del Señor para que el Señor sane todo eso. Quiero también pedir a aquellos que tienen cargas, que son esclavos de la pornografía o de la prostitución o de lo que sea, pero que realmente tienen cargas en su vida, que las traigan al Señor, que podamos poner delante del Señor todas nuestras cosas y pedir a Él la sanidad de nuestra alma. Soy respetuoso de su intimidad. Nadie va a entrar en su intimidad. Pero si usted necesita hoy acercarse a Dios para terminar con todo esto, para cortar con su pasado, o con las cargas que tiene, o con los vicios, o con los traumas, lo que sea, no interesa, eso queda entre Dios y usted. Esta noche abra su corazón a Jesucristo. Dígale, Señor, yo tengo esta carga en mi vida. Yo tengo esta necesidad. Yo tengo esta cadena que me está atando. Y quiero, Señor, esta noche romperla. Y no puedo, pero sé que tú puedes. Y quisiera sanar mis heridas, y no puedo, pero sé que tú puedes. Quisiera renovarme interiormente, y no puedo, pero sé que tú puedes. Y Dios va a hacer una obra en su vida y en su corazón. Oremos al Señor.